Un cordial saludo. Vamos a estudiar en esta sesión los límites. Vamos a mirar la función f de x de esta forma, igual a x a la 2 menos 9 sobre x menos 3. Bueno, podría verse como una función racional, ¿no? Mirando el denominador. Analicemos el dominio de esta función. El dominio para esta función debemos mirar qué valores puede tener x o también qué valores no puede tener x. Por ejemplo, x no puede valer 3 porque 3 menos 3 es 0 y el denominador sería 0. Entonces, para mirar el dominio, decimos que x menos 3, que es el denominador, debe ser diferente de 0. Es decir, despejando x, x debe ser diferente de 3. Entonces podemos afirmar que el dominio para esta función, el dominio es todos los números reales excepto el conjunto que contiene al número 3. Bien, eso tendríamos entonces para el dominio de la función, o sea, todos los reales excepto el 3. Vamos a mirar el rango. Para mirar el rango, entonces apliquemos la siguiente estrategia. Observemos esta función. Observemos que arriba hay una diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado. B sería 3. 3 al cuadrado es 9. Y eso se factoriza de la forma a más b por a menos b. Es decir, x más 3, porque 9 es el cuadrado de 3, por x menos 3. Y aquí fácilmente, mirando este denominador, como lo de arriba es un producto, es un factor de un producto, podemos simplificar fácilmente x menos 3 con x menos 3. Puede hacerse eso. Entonces, en realidad la función sería x más 3, pero no simplemente x más 3. X más 3 teniendo en cuenta que x tiene que ser diferente, acá lo vemos por qué, diferente de 3, ¿no? Otra forma de escribir el dominio, recordemos, sería entonces todos los números reales. Entonces sería desde menos infinito hasta 3, con paréntesis abierto, unido, desde 3 hasta infinito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? ¿Cómo vamos a mirar el límite? Vamos a hacer un ejercicio intencionalmente donde haya que hallar un límite para esta función en un punto donde no esté definida la función. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, ¿no? Así es como vamos a enfrentar los límites. Bueno, muy bien. Vamos a hallar entonces la función que teníamos escrita. Le vamos a hallar el límite cuando x tiende a 3. Esta expresión se lee de esa forma. Límite cuando x tiende a 3 de f de x. Límite de esa función cuando x tiende a 3. Eso es lo que significa, así se lee. Entonces, ¿cuál es la función? La función es, entonces, nos quedamos límite cuando x tiende a 3, así se escribe. Siempre se coloca x tiende a 3 debajo de lim. Y la función la escribimos acá, x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Entonces,
Ya sabemos nosotros que si reemplazamos el número 3 en esa función, se puede reemplazar cualquiera, menos el 3. Ya vimos por qué, porque el 3 no hace parte de su dominio. Si reemplazamos el 3, 3 menos 3, 0, denominador 0. Arriba, 3 al cuadrado 3, 3 al cuadrado 9, 9 menos 9 es 0, 0 sobre 0, indeterminado. Pero ya vimos cómo quitar esa indeterminación. ¿Cómo quitamos esa indeterminación? Factorizando el numerador, x más 3 por x menos 3, x menos 3 de arriba se cancela con x menos 3 de abajo, se simplifican, y queda solamente x más 3. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la función no esté definida en 3, es decir, si reemplazamos el 3 en x, no existe. La función no está definida en x igual a 3. Sí puede existir límite. Observemos por qué. Y ahí vamos a entender que es un límite. Entonces, a pesar de que la función no esté definida para x igual a 3, o sea, f de 3 no exista, sí es posible que exista un límite. Exista el límite. Entonces, el límite va a ser un valor en y, o sea, va a ser un valor en f de x. ¿Sí? Bueno, pero dirán, pero si f de x no existe. Pero entonces va a ser el valor al que se acerca, al que tiende f de x. Bueno, vamos a mirar. Entonces, sabemos que x no puede valer 3, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, vamos a darle valores a x cercanos, ¿no? al 3. Puede ser esto por la izquierda, sería 2,9. Podría ser 2,99. Podría ser 2,999. O sea, nos estamos acercando al 3 por la izquierda del 3, ¿no? ¿Por qué digo por la izquierda? Porque recordemos la recta numérica, ¿no? Entonces, a la izquierda de 3, ¿qué valores se tienen? Estos, 2,9, 2,99, 2,999, y en los números reales eso es infinito. Hay una cantidad infinita de números entre 2,9 y 3. Hay un infinito número de 9 en las cifras decimales. Pero vamos a hacerlo solo hasta acá, pues, para analizar el comportamiento. Entonces, hagamos ese análisis. Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer acá? Vamos a tomar todos estos valores de x y los vamos a reemplazar en la expresión, en la función. Y vamos a ver cuánto nos da f de x, cuánto nos da la función. La reemplazamos entonces para 2,9 nos da 5,9, ¿no? Reemplazando en la fórmula, en la expresión, ¿no? Ahora pongámosle un 9 más. 2,99 nos da 5,99. Ahora, para otro 9 más, utilicemos la calculadora para verificarlo, para que sea más rápido. Observemos qué ocurre. 5,99939. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces ahora nos vamos a acercar al 3 por la derecha. Acerquémonos al 3 por la derecha. Según la recta numérica, según el plano cartesiano, vamos a acercarnos al 3 por la derecha. Bien, entonces aquí para acercarnos a la derecha, para guardar la misma relación con la recta numérica, escribí el 3,1, que es el que está más a la derecha de los números que voy a colocar acá en la recta numérica, entonces para que nos quede con la misma relación, ¿no? Entonces, si nos vamos a acercar al 3, entonces aquí sería 3,01, ¿sí? Si nos acercamos más al 3, entonces aquí sería 3,001. Recordemos que en los números reales
Después de este número no podemos decir que inmediatamente sigue el 3, así, acercándonos de derecha a izquierda. Aquí nos acercamos de izquierda a derecha, aquí de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, no podemos decir que de este número ya el que sigue es el 3, no, que sigue hacia la izquierda, derecha a izquierda, porque hay una infinidad de números reales entre 3,001 y 3, ¿sí? Puede existir un número que diga 3,00000000000, infinito número de ceros, 1, ¿sí? No hay una cantidad exacta. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento. Entonces tomamos la calculadora y en la misma expresión de la función vamos a revisar lo que ocurre. Entonces hagámoslo con 3,1. Empecemos por este. 3,1 arriba, 3,1 abajo, 3,1. Y nos da 6,1. Acá. 6,1. Luego nos vamos acercando, ¿no?, a 3. Ahora con 3,01. Insertemos un 0. Insertemos un 0 en la expresión. 3,01. 6,01. Insertemos otro 0 en la expresión y nos da 6,001. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente análisis. Bueno, eso se ve muy fácil, eso se ve algo obvio. Pero ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué sentido? Con el sentido de llegar a entender qué es el límite. De una forma fácil, con un ejemplo, ¿no? Pues hay definiciones más formales, hay definiciones formales de límite, ¿no? Pero aquí pues lo estamos tratando de entender de una manera muy fácil con este ejemplo, ¿no? Entonces, acá podemos decir que X, si tenemos el plano cartesiano, X va en el eje horizontal y Y va en el eje vertical. ¿Listo? Entonces, X, eje horizontal. Entonces, en X vamos a hablar de derecha e izquierda. Derecha e izquierda. En Y, o sea, f de X. En f de X vamos a hablar de arriba o abajo. Arriba o abajo. Y X, izquierda o derecha. Entonces, en este caso, 2,9, 2,99, 2,9999 están a la izquierda del 3. Es decir, aquí nos estamos acercando a 3 por la izquierda. Entonces, lo representamos así. Un 3 y un menos que parece un exponente, un menos arriba del 3, pero que no es un exponente, ¿no? Pero entonces significa que nos acercamos o que tiende a 3 por la izquierda, ¿sí? Esa es la convención que vamos a utilizar de aquí en adelante. Acá, 3,1, 3,01, 3,001, ¿sí? Nos acercamos a 3 por la derecha. Nos acercamos a 3 por la derecha, ¿sí? 3 y con un más arriba como un superíndice. Bueno, entonces observemos qué ocurre. Ocurre lo siguiente. Ocurre que si nos acercamos a 3 por la izquierda, f de x tiende a 6 por abajo, porque estamos hablando de y. 5,999 es abajo del 6, ¿sí? Es inferior a 6. 6 menos, o sea, 6 por abajo. Si nos acercamos al 3 por encima, nos acercamos al 6 por arriba. Entonces f de x tiende a 6, o sea, y tiende a 6 por encima. Eso es lo que significa. Entonces, vamos a mirar lo que son los límites laterales con este sencillo ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos límites por la izquierda. Cuando x tiende a un valor, a 3 por la izquierda, cuando x tiende a 3 por la derecha.
Estos dos son los límites laterales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar límite, escribamos límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Bueno, escribo f de x pues para no escribir toda la función, ¿no? Pero normalmente pues uno escribe toda la función. Pero como ya sabemos que f de x es esa, está denominada así. Y acá el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿De quién? De la función, ¿no? Siempre voy a especificar. ¿De qué? ¿Límite de qué? De esa función. ¿Cuándo? Y abajo está la condición. Entonces, observamos lo siguiente. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, esto tiende a 6 por encima. Por abajo, perdón. 6 menos. Por abajo. Y esto tiende a 6 por encima. En conclusión, tiende a 6. Tiende a 6. Entonces podemos decir que el límite es 6. No importa que un límite lateral tienda a 6 por abajo y otro límite lateral tienda a 6 por encima. Lo importante que es que coincidan con el mismo valor, ya sea por abajo y por encima, o ambos por encima, o ambos por debajo, o uno por encima y uno por debajo. Lo importante es que tiendan al mismo valor. En este caso, ¿cuál es ese mismo valor? 6. Entonces podemos ya dar respuesta aquí a la pregunta. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 3? Es 6. Ahí está entonces. El límite es 6. Entonces, partiendo de esta definición de los límites laterales, vamos a decir, vamos a identificar, vamos a poner una condición de cuando existe o no límite de acuerdo a los límites laterales. Bien, entonces digamos lo siguiente. Límite cuando x tiende a por la izquierda de una función cualquiera. Bueno, para no confundirla con la anterior, llamémosle g de x. El límite cuando x tiende a, y el límite cuando x tiende a por la derecha, es decir, el límite lateral y el otro límite lateral, si estos dos límites tienen el mismo valor, si tienen el mismo valor, no importa que sea ambos por debajo, ambos por encima, uno por debajo, otro por encima, no importa. Lo importante es que tiendan al mismo valor. ¿Sí? Entonces el ejercicio nos daba 6. Si son iguales, ¿sí? Si son iguales, entonces podemos decir que sí existe límite. Sí existe límite. Si existe límite, que es el caso que acabamos de ver. Si existe límite y el límite es 6. El límite es el valor de y, el valor de f de x, ¿sí? Aunque no existiera g de a. Un ejemplo, g de a no existiera. Si ustedes reemplazaran el valor de a y no estuviera definida la función ahí, no tuviera indeterminado, no tuviera 0 sobre 0, así no existiera. Pero si al hacer pues, los valores que hicimos con la calculadora, las operaciones que hicimos con la calculadora, al encontrar esos valores, encontramos que se acerca a un mismo valor L, ese es el límite y el límite existe. Bueno, ahora, el caso contrario. Bueno, a pesar de que no existiera GA, el caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? Si estos dos límites fueran diferentes, si el límite cuando x tiende a por la izquierda de una función, llamémosla h de x, fuera diferente, ¿sí? Si fuera diferente del límite cuando x tiende a por la derecha en la misma función de h de x, si son diferentes,
entonces no existe límite. O sea, el límite cuando x tiende a, de esa función, de dicha función, no existe. Si los límites laterales son diferentes, no existe. O sea, si al acercarme por la izquierda y al acercarme por la derecha tuviéramos valores diferentes, bueno, en nuestro ejemplo tuvimos 6 y 6, bueno, 6 por encima, 6 por abajo, pero fueron 6 y 6. Pero si hubiéramos obtenido, por ejemplo, por la izquierda 6 y por la derecha menos 4, ¿sí? O por la izquierda más infinito y por la derecha menos infinito, no hay límite, ¿sí? No existe límite. O sea, si límites laterales son diferentes. Porque el límite también puede tender a infinito. Se puede decir que tiende a infinito. También puede ser, es válido. Un ejemplo, una gráfica que por la izquierda de A tiende a infinito, ¿sí? Y por la derecha de A tiende a infinito. Límite tiende a infinito, ¿sí? Se puede decir que la tendencia del límite es infinito, entonces sí existe. O que por ambos lados tienda a menos infinito, existe. Pero si fuera por la izquierda a más infinito y por la derecha a menos infinito o viceversa, tal como la función racional 1 sobre x, ¿no? Que viene así. Perdón, por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha a más infinito. En x igual a 0 no existe límite. Se puede decir que no existe límite, porque son diferentes, ¿no? Bueno, entonces vamos con nuestro ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo, vamos a hacer la gráfica. Recordemos entonces la simplificación que hicimos al comienzo, pero con una condición. ¿Cuál fue esa condición? Nosotros dijimos f de x es x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, ¿no? Entonces recordemos que aquí factorizamos x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3 y luego cancelamos estas dos y nos quedó f de x es igual a x más 3, pero no simplemente eso, ¿no? Sí, es una recta, x más 3 es una recta, ¿no? Es la ecuación de la recta, pendiente 1, corte 3, corte con el eje y3 y pendiente 1, pero con una condición, porque esto nos hubieran dicho que la función era esta nomás, listo, no hay ninguna condición. Pero, como nos dicen que la función es esta, hay que tener en cuenta el denominador, con la condición de que x no puede valer 3. X no puede valer 3. X debe ser diferente de 3. Entonces, vamos a graficar esa recta. Entonces, hacemos el plano cartesiano. Y 5, 4, 3, 2, 1. No, dejemos acá un 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, vamos por acá el 0, porque la gráfica está subida 3 unidades, entonces mejor dejarla más arriba. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Hasta acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Dejémoslo hasta acá. Bueno, x. Aquí bajemos y. Bien. Entonces, vamos a trazar una función lineal. Recordemos cómo es la función lineal. Pendiente 1. Primero empezamos por el corte, ¿no? Corte vale 3, entonces 1, 2, 3. Por ahí, ese es un punto, por ahí va a pasar la función, es un punto obligatorio de la función. X más 3. Pendiente 1. Por cada unidad avanza 1. Cada unidad horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical. ¿Listo? Y trazamos. Y esa sería la función x más 3, ¿no? Esa sería x más 3. Nos falta la condición, ya se la vamos a poner. Primero tracémosla, ya sabemos que con simples 2 puntos ya se traza una recta. Lo demás es prolongarla. Bien, vamos a prolongarla. Bueno, entonces, este 3, un segundito, arreglo mejor, que sea mejor esta recta, bueno. X más 3, entonces, este 3 es de Y, corte con el eje Y, 3. Pero este 3 es de X, dice que X no puede valer 3.
no puedo valer 3. Entonces veamos qué va a pasar en 3. En 3 va a pasar esto. Hay un agujero, o sea, la función no está definida en x igual a 3. Es decir, esta función, tal como lo pudimos ver cuando analizamos la tabla, si nos acercamos a 3 por la izquierda, o 3 con el menos arriba, acuérdense, 2,9, 2,99, 2,999, que encontrábamos que nos acercábamos a 6 por abajo. Por abajo, nos acercábamos a 6 por abajo, en este caso. ¿Sí? Cuando nos acercamos a 3 por la derecha, 3 con el más arriba. Entonces acá nos vamos acercando a 6 por encima, 6 con un más arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces el límite es el valor de y. ¿Sí? Ese es el límite, el valor de y. 6. Nunca nos iba a dar 6. Si hubiéramos reemplazado, nos hubiera dado, si hubiéramos reemplazado el valor de 3, nos hubiera dado indefinido. ¿Sí? 0 sobre 0. Porque el valor de 6 no está definido. F de x jamás va a dar 6. En esta función jamás va a dar 6. Entonces, aproximándonos por la izquierda y aproximándonos por la derecha, encontramos valores 5,9, 5,999, 5,999. Y por encima encontramos 6,1, bajamos más 6,01, bajamos más 6,001. Entonces sabemos cómo es el comportamiento de ese límite, tiende a 6. ¿Sí? Entonces, esto lo hago, pues lo quise hacer con esta función e intencionalmente con este valor de 3 con el que no está definida la función, con un valor que no hace parte del dominio, pero para que veamos que sí existe límite. Otra cosa, si nos hubieran puesto a hallar, por ejemplo, límite de esta función, hagámoslo en otro color, límite de esta función cuando x tiende a 1, por ejemplo, cuando x tiende a 1, f de 1 sí existe, f de 1 vale 4, ¿no? F de 1 vale 4, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si nos hubieran dicho, otro ejemplo, ¿no? Otro límite aparte, si nos hubieran dicho límite cuando x tiende a 1, de esa misma función de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Entonces ahí no nos queda ninguna indeterminación. ¿Por qué? Cuando no haya indeterminación, ¿qué se hace? Simplemente se reemplaza. ¿Sí? Se reemplaza el valor de x. Entonces aquí al reemplazar el valor de x, 1 al cuadrado menos 9. Y abajo, se evalúa, lo reemplaza. 1 menos 3. 1 al cuadrado, 1 menos 9, menos 8. 1 menos 3, menos 2. Menos dividido entre menos, más. 8 dividido entre 2, 4 positivo. Ahí está. 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un valor que sí, pues que para el que sí está definida la función. Y nosotros siempre lo que tenemos que mirar es eso, ¿no? El comportamiento. Cuando se trata de una gráfica, cuando conocemos su gráfica, fácilmente podemos decir si hay límite o no hay límite. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Si al acercarnos a 1 por la izquierda y al acercarnos a 1 por la derecha, y, o sea, la función f de x, se acerca al mismo valor por arriba y por abajo, en este caso 4. Si se acerca al mismo valor, entonces sí existe el límite. Bueno, ya entonces en una próxima sesión ya miraremos límites al infinito, ¿sí? Con asíntotas horizontales, límites infinitos con asíntotas verticales. Eso lo vamos a ver, ¿no? Para determinar esas asíntotas que nos ayudan mucho, pues, el hallar esos límites, ¿no?
ya sea para hallar las asíntotas con los límites o viceversa, ¿sí? Y más adelante también miraremos entonces las técnicas para calcular límites indeterminados, ¿no? Por ejemplo, acá una técnica es factorizar y simplificar con el denominador y cancelar la indeterminación. Esa es una técnica en el cálculo de límites. Vamos a ver otras que pueden haber con otros ejemplos, con la multiplicando por la conjugada del denominador. Esa es otra técnica, entre otras, ¿no? Ya vamos a mirar más adelante. Entonces, espero que les haya servido y como una introducción pues para el concepto de límites. Muchas gracias. Muy bien, un cordial saludo. Vamos hoy en esta sesión a mirar la ecuación cuadrática. Recordemos que la ecuación cuadrática se escribe de la forma a, es un coeficiente, cualquier número real, x a la 2, x es la variable independiente, más b, otro coeficiente, cualquier número real, x, la variable independiente, más c, otro coeficiente, igual a 0. A, B y C son números reales, ¿no? A, B y C, números reales. B puede valer 0, 0 es un real. C puede valer 0, 0 es un real. Lo único es para que sea cuadrática, A tiene que ser diferente de 0. A puede tomar cualquier número real que no sea el 0. Bueno, entonces, como está x a la 2, esto puede tener dos soluciones. Llega a tener dos posibles soluciones. Entonces, vamos a mirar, a llamarle a delta, le vamos a llamar discriminante. Delta, discriminante. Entonces, delta, ¿a qué es igual? Después de nosotros tener identificados los coeficientes a, b y c, entonces hallamos el discriminante. B al cuadrado menos 4ac es el discriminante. Entonces, ¿cómo despejamos x? Mediante una fórmula que sirve para cualquier ecuación cuadrática. La fórmula dice esto: x, su índice 1, 2, no es 1,2, ¿no? Sino que 1, 2, las dos posibles soluciones para x, igual. Esta es una fórmula que se va a aplicar siempre. Siempre se va a aplicar la fórmula para resolver la cuadrática. Entonces dice menos b. Entonces el coeficiente de b con signo contrario. Si acá es positivo, entonces acá se pone negativo. Si acá es negativo, acá se pone positivo. Menos b. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque van a ser dos posibles soluciones. Raíz del discriminante sobre 2a. 2a. Y el discriminante ya lo tenemos. B al cuadrado menos 4ac. Entonces miremos. ¿Por qué se le llama discriminante? Porque es el que nos va a indicar si tiene una solución, dos soluciones o ninguna solución. Entonces, observemos el discriminante delta, b al cuadrado menos 4ac. El discriminante es el que se escribe dentro de la raíz cuadrada. Entonces, eso ya nos dice mucho. Si el discriminante es negativo, o sea, menor que 0, menor o igual no, menor que 0 solamente, negativo. Si el discriminante es negativo, entonces no hay solución. No hay valores de x que satisfagan esa ecuación, no solución. No tiene solución porque raíz cuadrada de un negativo imaginario. No tiene solución en los reales, ¿no? Porque sí tendría solución en los números complejos, ¿no? Porque ahí ya llevaríamos número complejo, parte real, parte imaginaria, la raíz de un negativo, parte real, parte imaginaria, entonces sería número complejo, pero entonces no tiene solución en los reales. Si delta, el discriminante, o sea, lo que va dentro de la raíz, b al cuadrado menos 4ac,
Si es igual a 0, miremos qué pasa. La raíz de 0, 0. Desaparece esto. Raíz de 0, 0. Quedaría menos b sobre 2a. ¿Cuántas soluciones? Una sola solución. Una única solución. Una solución. Y si el delta, si el discriminante, lo que va dentro de la raíz, nos da positivo, mayor que 0, así sea 0,1, ¿sí? Si es mayor que 0, tiene dos soluciones. Dos posibles soluciones, ¿sí? Nosotros a simple vista ya podemos saber más o menos, ¿no? Pues lo ideal es calcular b al cuadrado menos 4ac. Si ese término de la mitad es alto y esos dos pues son bajitos, ya podemos decir, bueno, más o menos podemos indicar, ¿no?, que tiene dos soluciones, porque b es alto. Si b es alto, pues un número alto al cuadrado menos 4ac va a dar positivo. O podemos irnos al otro extremo. Si este número es pequeño, más, pongámosle que fuera 1, ¿sí?, y este a y este c son altos, menos 4a por c. O sea, aparte de que son altos, están multiplicados por 4. Ya sabemos que eso nos daría negativo, entonces no tendría solución, no habría valores de x, que no hay valores de x que satisfagan esa ecuación cuadrática. Bueno, entonces, eso en cuanto a la ecuación cuadrática, pero ¿para qué se puede utilizar la ecuación cuadrática, no? Porque pues hasta aquí es algo abstracto, es algo bueno. Identificar coeficientes, reemplazar en la fórmula, hallar discriminante, solución. x1 y x2. Solución. X solita porque discriminante 0. Solución. No tiene soluciones reales, da imaginario porque es negativo. Bueno, pero miremos para qué sirve, para qué puede servir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de geometría, ¿sí? Aquí hay un rectángulo, primero que todo, rectángulo. Ese rectángulo tiene 4 triángulos rectángulos por dentro, pero 2 son más grandes que los otros 2. Entonces, vamos a partir, el problema viene desde atrás, pero yo lo voy a empezar desde este punto. Entonces yo voy a empezar el problema desde acá. El problema nos dice que esos dos triángulos, los más grandes, son congruentes, o sea, son los mismos, ¿sí? Y esos dos pequeños, o sea, la otra pareja de triángulos pequeños, son congruentes entre ellos, son los mismos, pero son diferentes las dos parejas entre sí. El triángulo pequeño es congruente, es semejante con el triángulo grande. El triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. El pequeño y el grande son semejantes. Es decir, tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, pero no tienen las mismas medidas de los lados. Entonces son triángulos semejantes. Entonces hay dos parejas iguales, ¿sí? Y hay otras dos parejas iguales. Entonces, aquí ya nos dan, aquí ya el problema nos lo han adelantado. Nos dicen que la razón de semejanza es de 4 a 5, ¿sí? O sea, mientras el pequeño tiene lados 4n, 4m, los dos catetos, 4m, 4n, el ángulo grande, el triángulo grande, triángulo mayor, tiene catetos 5n, 5m, ¿sí? Y aparte de eso nos dicen que el área de este triángulo es 96, del triángulo pequeño. Del triángulo menor es 96. Bueno, y nos piden el problema en qué consiste. El problema consiste en hallar el área del rectángulo, de este rectángulo que está por dentro. No del rectángulo de afuera, de este rectángulo que está por dentro. De este rectángulo que no se alcanza o sea, que no alcanza a quedar dentro de ninguno de los triángulos. Entonces nos dicen que un lado de ese rectángulo es x y otro lado es 1. Entonces, ya tenemos casi toda la información, ¿no? Toda. Bueno, vamos a recurrir a las ecuaciones.
Entonces, ¿qué ecuaciones podemos sacar de ahí? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Nos dicen que esta área mide 96. ¿Y cuáles son los lados de ese triángulo? 4n, 4n. Entonces, base por altura sobre 2 nos da 96. Entonces, 4n por 4n sobre 2, base por altura sobre 2, igual a 96. Este es un dato que ya nos da el problema. Entonces, 4 por 4, 16. 16 sobre 2, 8. ¿Sí? Entonces quedaría 16 mn sobre 2 igual a 96. 16 sobre 2, 8. 8 mn igual a 96. Pasamos el 8 a dividir y nos quedaría mn igual a 96 sobre 8. Mn igual m por n, ¿no? M por n. 96 sobre 8, 12, ¿no? 12 por 8, 96. M por n igual a 12. ¿Listo? Entonces, dejemos esa ecuación, ¿sí? Porque estamos realizando ecuaciones para poder resolver, para poder hallar este valor de x. Entonces ya sabemos de dónde sale m por n igual a 12, entonces borramos esta parte y dejemos esa ecuación fija. M por n igual a 12. Esa es una de las ecuaciones, m por n igual a 12. Bueno, esa es una ecuación. Ahora, miremos este triángulo, el triángulo grande. Tiene un cateto que mide 5L, aquí lo marqué en rojo. Tiene otro cateto que mide 5M, que no lo he marcado en rojo, ese sería este. Lo que pasa es que pues ahí me coincide con los otros lados. Este mide 5M, ¿sí? O sea, la medida desde aquí, la medida desde aquí, desde este punto hasta este punto es 5M, ¿sí? Ahora, la medida del otro triángulo, acá, eso es 4n, desde este punto hasta este punto. Entonces ahí puedo plantear una ecuación, ¿cierto? La otra ecuación que puedo plantear es esta. Esto es 5m, 5m. 5m menos 4n es igual a x, ¿sí? O x más 4n es igual a 5n, como lo que se quiera ver. Bueno, entonces, o colocémoslo así, colocémoslo sumando. X más 4n es igual a 5n. Esa es otra ecuación. Bien. Ahora, ¿qué otra ecuación puedo tener? Con el 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un lado, este lado completo, el lado que está en azul. Desde este punto hasta este punto vale 4n. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto vale 1. Y desde este punto hasta este punto 5n. 5n más 1 igual a 4n. 5n más 1, 5n más 1 igual a 4m. 5n más 1. Bien, las tres ecuaciones. Entonces, bueno, esta fue lo que nos quedó de la primera. Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Podemos resolverlo, tres ecuaciones, tres incógnitas. Pero no es un sistema de 3×3, de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. ¿Por qué no lineales? Porque acá se están multiplicando m por n. Aquí se están sumando los términos, listo. Por este lado, lineal. Por este lado, lineal. Pero tenemos una tercera ecuación, una tercera ecuación
donde se están multiplicando las variables, m por n. Ahí sí ya no son lineales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a despejar en una, reemplazar en la otra. Nos va a quedar una cuadrática. ¿Por qué? Porque acá se están multiplicando. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos ir despejando. Entonces voy a borrar esta parte de la cuadrática porque ya sabemos entonces cómo es la ecuación cuadrática, cómo se resuelve. Entonces vamos a buscar los tres términos de la cuadrática. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Aquí podríamos, en esta ecuación, podríamos empezar a despejar. Despejemos m, podría ser. M es igual a 12 sobre n. ¿Listo? Ahora podríamos empezar a reemplazar en otra ecuación. Estas dos, aquí tenemos la incógnita de x. Bueno, no importa. Entonces, aquí despejemos, podríamos acá despejar, bueno, podríamos despejar este lado x. Acá. Entonces aquí podríamos despejar x y tendríamos x es igual a 5n menos 4n. ¿Sí? Aquí podríamos despejar m. Aquí podríamos despejar m y acá nos quedaría, despejando m acá nos quedaría 5n más 1 sobre 4. Bien. Sigamos mirando, entonces sigamos reemplazando hasta lograrlo. Bien, entonces vamos a relacionar únicamente m con n por ahora. La x la podemos dejar para después, entonces en esta ecuación pues haríamos despejado, pero acá no despejemos nada. Dejemos esta ecuación para luego. Entonces, esto es n. Despejando m acá es 12 sobre n. Despejando m acá es 5n más 1 sobre 4. Vas a dividir. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Igualar 12 sobre n, porque ambas son m, 12 sobre n es igual a 5n más 1 sobre 4. Pasamos el 4 a multiplicar a la izquierda, porque está dividiendo a la derecha. Queda 4 por 12. ¿Por qué? 4 por 12 solamente porque n lo pasamos a multiplicar a la derecha. N está dividiendo a la izquierda. Lo pasamos a multiplicar a la derecha. N, 5n más 1. 12 por 4, 48. N por 5n, 5n al cuadrado. N por 1, n. Bueno, debemos organizar la ecuación cuadrática. Entonces, la dejamos así. El primer término es el que va elevado al cuadrado. El segundo término es donde lleva la variable, la incógnita elevada a la 1, n. Y el tercer término es el término independiente. Entonces, este 48 que está aquí a la izquierda pasaría a la derecha como menos 48, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a este lado? Igual a 0. ¿Sí? Bueno, como el 0 es un elemento neutro, no es ni más ni menos, da lo mismo tener esto escrito de esta forma. 0 igual a 5n cuadrado más n menos 48. Da lo mismo tenerlo así que tenerlo así, igual a 0. Da lo mismo, es un elemento neutro. Igual, si multiplicamos por menos 1 toda la ecuación, menos 5n al cuadrado menos n más 48, igual a 0 por menos 1, 0. Entonces, cuando es igual a 0, no importa, igual a 0 acá o igual a 0 acá.
que al multiplicar por menos 1 el 0 no va a cambiar. Entonces, esa sería la ecuación. Entonces, este es el valor de, recordemos que la ecuación cuadrática tiene la forma a por la incógnita al cuadrado más b por la incógnita a la 1 más c sin incógnita igual a 0. Esa es la forma de la ecuación cuadrática. Según eso, a ¿cuánto vale? A vale 5. A es igual a 5. Según eso, b vale 1. B es el coeficiente de n. B vale 1. Según eso, c vale menos 48. Eso vale c, menos 48. Entonces vamos primero a hallar el discriminante, delta. Entonces hallemos el discriminante, ya podemos borrar esta parte. Y vamos a resolver la ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve? Entonces empezamos por el discriminante, delta. Delta que es b al cuadrado menos 4ac. Eso es delta, el discriminante. Entonces, b al cuadrado es 1. B es 1, perdón. Entonces sería b es 1, entonces 1 al cuadrado menos 4. A por c, a vale 5. A vale 5. Y c vale menos 48. Nos salvó que ese 48 sea negativo, porque menos por menos nos va a dar más. Si no, no hubiera tenido solución. Bueno, delta. Entonces ya 1 al cuadrado, 1. Menos por menos, más. 4 por 5, 20. 20 por 48, no, 200, 960. Entonces, delta es igual a 961. Quiere decir que tiene dos soluciones, porque el discriminante nos dio positivo. Bueno, entonces ahora ya ese asunto, no borremos la ecuación para podernos guiar, ¿no? Entonces, ya para despejar los valores de x, dos soluciones, x1 y 2, menos b, b vale 1, entonces sería menos 1, más o menos la raíz cuadrada del discriminante de 961 sobre 2a, a vale 5. Bueno, entonces ahí vamos a obtener dos respuestas, una con más, otra con menos, gracias a que la raíz cuadrada de 961 existe, ¿no? Existen los números reales. Bueno, entonces ya esa raíz nos da exacta, nos da 31, debería menos 1 más o menos 31, ya sacándole raíz a 961 sobre 2 por 5, 10. Entonces, una respuesta sería con más, sería menos 1 más 31 sobre 30. Una respuesta con más. Y la otra respuesta, una segunda respuesta sería con menos. Menos 1 menos 31 sobre 2 por 5, 10, sobre 10. Entonces, menos 1 más 30. Menos 1 más 30. Perdón, acá no es sobre 30, acá es sobre 10. 2 por 5, 10. Menos 1 más 31 nos da 30 positivo. 30 dividido en 10 nos da 3. Una respuesta. La otra, menos 1 menos 31 nos da menos 32 sobre 10. Menos 32 sobre 10, simplificado sería menos 16 quintos, ¿no? Menos 16 quintos. Entonces, esa respuesta pues sabemos que no se puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lados del triángulo, ¿no? Estamos hablando, bueno, aquí no le debería llamar x. ¿Por qué no le debería llamar x? Porque es que la ecuación
la planteamos con las n's. Entonces, si le llamamos x, nos confundimos con este lado al cual en el problema le llamamos x. Entonces, ¿qué estamos despejando? Estamos despejando n. Entonces, para no confundirnos, no le llamemos x1 y x2, sino n1 y n2. n1 y n2. Estamos variando valores de n. ¿Sí? Lo que pasa es que, pues sí, la fórmula general pues dice x, pero acá es n lo que estamos despejando, no x. Entonces, esta respuesta pues no es coherente pues con lo que estamos haciendo, porque n nos puede dar negativo. 4 por menos 16 quintos, un lado no nos puede dar negativo. Entonces, este lado, siempre que estemos resolviendo un problema donde se involucra una ecuación cuadrática, vamos a obtener un resultado absurdo y ese es el que vamos a descartar, ¿no? ¿Cómo sabemos que es absurdo? ¿Cómo sabemos cómo descartarlo? Por ejemplo acá, si estamos hablando ¿de qué? De lados de triángulos, pues no puede dar negativo. Entonces esa respuesta la descartamos y tomamos la otra. Pero es necesario resolver la cuadrática. Listo, entonces ya sabemos que n vale 3. ¿Listo? Entonces n vale 3. N vale 3. Entonces, reemplacemos aquí en esta ecuación. Aquí está fácil, mira, aquí está fácil reemplazar. Entonces sería 5 por 3. N vale 3. 5 por 3 más 1 igual a 4n. 5 por 3, 15, más 1, 16. 16 igual a 4n. Pasamos el 4 a dividir y nos quedaría 16 dividido entre 4 igual a n. Lo cual significa que m vale 4. Entonces ya tenemos dos respuestas. M vale 4 y n vale 3. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, x. Tenemos n, que vale 3. Tenemos n, que vale 4. Hallemos x. Entonces, ahí ya es muy sencillo. Entonces, ahí sí tomamos entonces esta ecuación del medio. Tomemos esta ecuación del medio y ahí obtenemos el resultado de x. Entonces, aquí sería esta ecuación. X más 4n, n vale 3, igual a 5n, m vale 4. Listo, entonces lo resolvemos. Decimos x más 4 por 3, 12, igual a 5 por 4, 20. Pasamos el 12 a restar, 20 menos 12, y nos queda x igual a 8. Entonces ya hallamos m, hallamos n, hallamos x. ¿Por qué fue que, recordemos, por qué no se pudo solucionar como un sistema de 3×3? Porque no son lineales, estas dos son lineales, pero esta no es lineal, no es un sistema de ecuaciones lineales porque en esta ecuación se están multiplicando dos variables, dos incógnitas, entonces no podemos. Listo, entonces ahí sí ya, área del rectángulo, x por 1. Y bueno, eso ya era lo último, entonces área del rectángulo sería entonces igual a 8 por 1 igual a 8. Área del rectángulo. ¿Listo? Eso sería entonces la solución para ese problema, bueno. Pero lo importante de todo esto, ¿qué fue? Lo importante, no digamos que lo importante fue hallar el área del rectángulo, ¿sí? En cuanto a esta sesión. Lo importante fue haber aplicado muy bien la ecuación cuadrática para resolver. Hay muchos problemas donde es necesario utilizar la ecuación cuadrática. Identifiquémoslos. ¿Cuáles? Aquí se nota. Que variables se estén multiplicándose, se estén dividiendo y que haya otra ecuación lineal y que se tenga que reemplazar, así sea una o dos, no importa. Desde que se estén las variables multiplicando y que haya que reemplazar en otra,
ahí ya sabemos que se resuelve con ecuación cuadrática. Muchos problemas se resuelven así. Puede que así nos dieron dos respuestas, descartamos una, pero hay que resolverlo correctamente por la ecuación, utilizando la ecuación cuadrática. Bueno, muy bien, espero que les haya servido este video y lo más importante pues es saber que esto se aplica a otras situaciones de la vida cotidiana. Muchas gracias.